Bien, buenas a otra clase de análisis. Como se los adelantaba, el día de hoy vamos a ver todo respecto a fluidos compresibles, es decir, gases, en simuladores análisis, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es, como en el módulo anterior, vamos a estar viendo primero todas las herramientas y posteriormente vamos a resolver casos de estudio, ¿no? Entonces, para este caso vamos a estar eh, eh, practicando metano. ¿No? Es el primero, ¿no? Metano. Para hidrocarburos, ya saben, tenemos penguanes. También aquí aclararles que, por ejemplo, si quieres simular aire, se encuentra el componente aire, que no es más que una mezcla de oxígeno con nitrógeno. Entonces, directamente pueden utilizar esta especificación de aire en lugar de especificar separado el oxígeno, ¿no? También tenemos que lo encuentran acá. Tenemos aquí oxígeno, tenemos también nitrógeno, ¿no? Todo separado. Entonces, en lugar de especificar esos dos, directamente pueden especificar aire, ¿no? O si es que ya tienen los datos de composición de su aire, directamente, vamos ya directamente con eso, ¿no? En este caso vamos con metano. No es un gas que conocemos como el gas natural, ¿no? Bien, ¿qué herramientas tenemos para los fluidos compresibles? Primero tenemos el gas pipe y después tenemos los compresores. Vamos a estar revisando estas dos herramientas. Existen también los expansores, que es lo contrario al compresor, para expandir gas. Y es completamente igual o similar al compresor, ¿no? Únicamente que hacer lo contrario, ¿no? Expanderlas. No lo vamos a ver en este módulo, pero únicamente mencionar que es similar. Bien, vamos a ver gas pipe. En gas pipe, bueno, aquí con control, bueno, vamos a entrar, a diferencia del pipe segment, eh, no necesita una corriente de energía. No, eso es una cuestión a tener en cuenta, de que solamente los procesos eh, vamos a tomar en cuenta los cambios de temperatura, ya que esta utiliza las ecuaciones de relación de propiedades, en las que, si bien recuerdan, ya está considerada este balance de energía, ¿no? A ver, vamos a ver un momentito. Entonces aquí tenemos las ecuaciones de propiedad, ¿no? Justamente trabaja mediante estas ecuaciones esta herramienta. Entonces, todo lo relacionado a gases lo vaya de esta manera. Aquí voy a estar cortando el page segment. El page segment del contrario necesita su corriente de energía, ¿no? Ya que considera transferencia de calor con electrón. No, el pipe, una vez sacada en su corriente, ya queda completamente especificada. Pero si se dan cuenta, el gas pipe mm, no tiene otra corriente más y aún así no está especificada, ¿no? Esto se debe a que esta herramienta tenemos que especificarla bien en el rating. No, justamente aquí el mensaje nos indica se requiere la rugosidad. Entonces vamos al rating. El rating, a diferencia de pipe segments, no tiene muchos segmentos, se pueden añadir secciones, aquí se conocen como secciones, pero ya se encuentra, por ejemplo, una cargada automáticamente y únicamente considera tramos rectos de tubería. ¿No? No es como el pipe segment que podemos considerar accesorios, sino que aquí únicamente tramos rectos de tubería. Y este gas pipe es importante de aclarar que se utiliza para gases secos, ¿no? Gases que difícilmente vayan en las condiciones de operación normales o del entorno, vaya el líquido, bueno, el fluido que vaya a pasar por esta tubería, vaya a condensar, ¿no? Eso es muy importante. Únicamente con gases se considerarían secos. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que
podemos especificar la longitud, el cambio de elevación y las celdas serían como la cantidad de cortes o cálculos que especificamos en el paisaje, ¿no? Los incrementos. Bien, otra cuestión. Aquí escogemos la cédula de la tubería o directamente el material y su rugosidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a estar especificándonos para este ejemplo una cédula 40 de mild steel. Ya saben, la cédula nos habilita lo que son los diámetros, la material, la rugosidad. Y aquí, a diferencia del pipe segment, aquí directamente te aparecen diversos diámetros nominales, los cuales tú seleccionas y se te va a seleccionar, ¿no? Automáticamente. Vamos a seleccionar este 254, que sería el diámetro nominal. Este sería el diámetro interno y el diámetro externo, ¿no? Pues van en este sentido, ¿no? 200, ¿no? Creo que 200. De 203,2. Y la longitud. Entonces la longitud, vamos a clasificar 10 metros de longitud sin cambio de elevación ni que haga los cálculos. Ahora, especificar una transferencia de calor. La transferencia de calor se especifica temperatura ambiente. Y aquí ¿no? Y una transferencia de calor, ¿no? General. Bien, actualmente no converge, puesto que no hemos especificado ningún periodo de entrada, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con este pipe segment. Vamos a especificar lo mismo para ver los cambios. Entonces, 10 metros, cédula 40, diámetro normal de 200, 10 cálculos, transferencia de calor, 25 y 0. Listo. Bien, entonces ahora vamos a explicar la entrada. La entrada va a ser metano, entonces, hemos dicho, ¿no? Metano al 100%. 25 grados centígrados, a una presión de 5, vamos, 200 kilopascales, 200 kilopascales, y un poco básico de 500 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Ya está. Y nuestra capa está convergiendo. El 3 lo voy a definir como el 1 para tener los mismos datos. Ya tenemos ambas tuberías convergiendo, ¿no? Ahora veamos las principales diferencias. Entremos primero al pipe segment. En el pipe segment, algo que había olvidado mencionarles, es que aquí en la parte de performance, nosotros podemos ver el perfil de todo lo que pasa a través de nuestra tubería. Ya, si vamos aquí a ver el perfil, al igual que a PT Phantom, nosotros vamos a poder ver diversos valores. Cómo se comporta nuestro fluido a través de la tubería o a lo largo de la tubería. Entonces aquí tenemos la longitud y la elevación, ¿no? Longitud de elevación, tenemos la presión, tenemos las pérdidas de presión, cada segmento, temperatura en cada segmento, la presión de vapor, información líquida, que te va a indicar en qué régimen se encuentra, más metano ahorita está en vapor. Y tenemos diversos valores, ¿no? Como el de fricción, el número Reynolds, si es líquido te va a salir acá, si es vapor te va a salir acá. Si es velocidad líquida te va a aparecer aquí, si es velocidad de vapor te va a aparecer acá, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros podemos revisar todos los datos de nuestra tubería en el pipe segment. También podemos sacar gráficas. Entonces, aquí la parte de plot, vamos a ver la gráfica de elevación, la gráfica de temperatura, la gráfica de presiones, cómo se comporta la presión, cómo se comporta el número de Reynolds, la velocidad del líquido. Entonces, de esa manera. Entonces, ahora vamos a ver el gas pipe. El gas pipe tiene la misma característica. Si nos vamos aquí a Performance, nosotros vamos a poder ver un perfil.
y podemos ver también diversos datos. Pero podemos ver que son datos un poco más reducidos en comparación al pipe segment, ya que, como mencionaba, estos están en función a las ecuaciones de propiedad y lo que nos entrega o lo que nos interesa saber en esta sección es lo que es la velocidad del fluido, su temperatura, su presión a lo largo de la tubería y también ahí tenemos una nueva columna que se llama nudo de match. El nudo de match lo podemos hallar aquí y con ello también la velocidad del sonido, ¿no? La entalpía, la energía interna, ¿no? Como ver, son todos datos que únicamente se verían incluidos en las ecuaciones de propiedad o ecuaciones isotérmicas o de flujo adiabático, ¿no? A través eh, de la tubería. Entonces, bueno, es su principal diferencia. Entonces, este número de Mach, por ejemplo, no mostraría en los patch segments, la velocidad del sonido tampoco, la velocidad si la calcula. Podemos ver que esta velocidad es distinta, un poco distinta de la de esta sección. Aquí podemos ver que aquí tenemos una velocidad de 6.63 y en el otro era de 6.65 en la fila copiada. ¿Por qué se debe este cambio de velocidad? Nuevamente les recalco, ¿no? Aquí utilizamos las ecuaciones de propiedad, es decir, definición de match, velocidad de sonido, flujo adiabático con fricción a través de tuberías y ecuaciones de propiedad. Entonces, la forma en la que el software halla la velocidad de nuestro gas en el pipe segment y en el gas pipe es distinta. En el gas pipe la halla con estas ecuaciones y en el pipe segment con las otras ecuaciones, ¿no? Uno utiliza balance de energía mecánica y otro el balance de energía mecánica para fluidos, bueno, uno para cualquier otro tipo de fluido y es únicamente, bueno, y es exclusivamente para fluidos incompresibles, ¿no? Hay casos, bueno, usualmente si, bueno, ¿cuál yo utilizaría? No depende de mi caso. Puede ser una consulta, ¿no? Yo tengo que utilizar la, dependiendo del caso, tengo que utilizar para el fluido que voy a trabajar. Por ejemplo, si estoy trabajando con líquidos o con condiciones de gases presurizados que se pueden comportar como fluidos incompresibles, ¿no? Porque ya están altamente presurizados. Utilizar las ecuaciones de energía mecánica y el pipe segment no son, es adecuado, ¿no? No hay ningún problema. Pero si estoy utilizando gases secos que son altamente compresibles, lo conveniente es usar el gas pipe. No, justamente también pueden regirse por los módulos que nosotros estamos trabajando. Y es que si no es un fluido líquido, mejor utilizar esta sección de fluidos compresibles. Si es un fluido líquido, mejor usamos la sección mecánica y todo el desarrollo que hemos visto anteriormente, ¿no? Eso por un lado. Después, ¿qué otra cosa más podemos ver acá? Lo mismo, podemos ver plots de cada cosa. Podemos ver cómo el match va ascendiendo, cómo la velocidad también va ascendiendo. ¿No? O sea, esto es algo típico de esos casos de estudio. Y la velocidad de sonido que se mantiene constante, ¿no? Y entonces sería la herramienta, ¿no? Y la comparativa con el PySec. Ahora vamos con lo que es el compresor. El compresor de igual manera requiere su entrada, salida y corriente de energía. Entonces vamos a definir todo eso. Entrada, salida y energía. Listo, ¿no?
Hasta aquí vamos a definir la corriente como 1. Ok, ya está. El compresor es, diría, completamente igual a una bomba, ¿no? Entonces aquí en parámetros nosotros tenemos, por un lado, la eficiencia diabática, la politrópica. Podemos especificar la corriente, el delta de presión, el ratio de presión, ya sabemos, aquí en la solución inicial. Y definiendo cualquiera de estos con un número, nuestro compresor ya funciona y ya nos daría un resultado, ¿no? Tal y como se lo imaginan con la U. Entonces, actualmente tenemos dos modos, que es la centrífuga y reciprocante, que es las que usualmente estudiamos en el curso. Ya saben, la centrífuga es aquella que va a depender de un impulsor, no un impulsor, sino, sí, bueno, sí un impulsor que mueve el pistón de una forma bastante acelerada. Entonces, centrifugar es para el desplazamiento de fluidos, usualmente. Y esta, cuando hablamos de operación centrífuga, al igual que la bomba, también tenemos que tener en cuenta que se puede trabajar con curvas de operación. Y después tenemos las compresores de tipo reciprocante. Los de tipo reciprocante, al igual que las bombas de desplazamiento positivo, toman cierta cantidad de fluido dependiendo del volumen y eso lo desplazan a alta presión, ¿no? Entonces, lo que son los compresores reciprocantes usualmente son para procesos donde se requiera comprimir gases a altas presiones, ¿no? Y el centrífugo para movimiento, ¿no? Bueno, eso de forma bastante simple. Entonces, vamos a verlo. Como pueden ver, cuando nosotros seleccionamos reciprocante, las opciones se reducen de gran manera. Únicamente se especifica una potencia, un delta de presión, un ratio de presión. Y con el centrífugo tenemos diversos tipos de métodos politrópicos e incluso cuando seleccionamos centrífugo tenemos habilitadas las curvas de compresión, mientras que si seleccionamos reciprocante no hay definición de curvas, no existen curvas, no hay velocidades. Ya que el compresor va a funcionar a una misma velocidad agarrando una misma cantidad de volumen de aire, ¿no? Bueno, volumen de gas. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos ver aquí en lo que son? Bueno, el rating ya les mostré un poco. Tenemos lo que son las curvas. Funciona de la misma manera que en la curva de bomba que hemos visto. Se coloca la velocidad en la cual va a funcionar, los niveles de flujo de cabeza del compresor y lo que es su volumen, cabeza y eficiencia. Podemos definir el tamaño de las boquillas. Aquí en Worksheet vamos a poder ver la entrada y las salidas. Aquí en desempeño o performance vamos a estar viendo lo que son la velocidad, el coeficiente isentrópico, que esto es un dato que nos interesaría también. ¿No? Aquí pongamos 3 que converjan, entonces aquí tenemos el coeficiente isentrópico del metano. A estas condiciones, tenemos aquí eficiencias, está definido por defecto, tenemos las cabezas adiabáticas, ¿no? Entonces, todos esos estados. Bien, entonces, de esta manera estamos con las dos herramientas que vamos a ver para los fluidos compresibles, ¿no? Igual para cualquier otro fluido compresible se puede hacer uso de lo que son las válvulas, de lo que es uso de los, ya hemos visto, los pipe segments, cuando se trata de fluidos altamente presurizados y no requerimos el estudio de comportamiento de un gas seco. Podemos usar las mixer, podemos usar los test, ¿no? No hay ningún problema por usar estas herramientas. Bien, entonces con todo esto visto, vamos a iniciar a revisar ya los diversos ejercicios. Y vamos a ver los ejemplos de aplicación que tenemos. Ya, esto del capítulo 4 de, de Avancer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos aire procedente del recipiente presurizado.
Ya, vamos a ir con nuestra simulación. Vamos a cambiar a aire, ¿no? Vamos a quitar esto, vamos a quitar aire. Y listo, ¿no? Vamos a la simulación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un tanque del cual sale aire hacia una gas pipe. Eso es aire seco, por supuesto, ¿no? Es aire únicamente de oxígeno y nitrógeno, no contiene agua, ¿no? Entonces es un gas seco. Ahí estamos bien, primero identificamos, podemos usar la herramienta gas pipe. Entonces tenemos aire y procedente del recipiente presurizado que fluye a través de una boquilla isentrópica en una tubería recta de longitud total de 300 metros, con diámetro de media 4 pulgadas, celda 80, construido en mild steel. La presión y temperatura inicial son 2.026.499,93 kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado, que serían pascales, y 450 Kelvin, ¿no? Respectivamente. Este fluido es transportado hacia un sistema de mezcla cuando el fluido corresponde a un etanol gaseoso. Desde la mezcla resultante al interno de reactor empacado de producción es formaldehído. El control de presión es muy importante porque se certificado del producto final, por lo que se debe verificar la tira de presión a lo largo de la tubería de transporte de aire para posteriormente instalar un compresor de ser necesario si la caída de presión es excesiva, por lo que se requiere una presión final de aire de 1900 kPa. Determina presión final de aire, propiedades finales de aire y graficar los perfiles. Bien, entonces, ¿qué nos dice el programa? Tenemos este aire que fluye a través de la tubería y a nosotros se nos ha pedido comprobar si nuestro aire va a llegar a la presión final de 1900 kilopascales. Si es que no llega, ya se daría la recomendación de instalar un compresor, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el flujo másico, que es de 2.7778. Y aquí diversas propiedades, ¿no? Entonces vamos a iniciar únicamente esta caspaya, que tiene entrada y salida, y especificamos primero las condiciones, ¿no? Composición es aire, entonces aire a 100%. Condiciones, las condiciones son 450 Kelvin, voy a cambiar aquí a Kelvin, una presión en kilopascales de, no, perdón, pascales de 2.026.499, entonces 2 millones, 2.026.499, 2.000.099, no, no, se perdió el número muy esto en pascales, ¿no? Listas. Bien, y el flujo molar nos da aquí de 2.7778, 2,7778 kilogramos segundo. Algo que sería del microgramo. Listo, ¿no? Ya tenemos el aire especificado. Vamos a especificar lo que es el gas pipe. Entonces ya sabemos que es una de 300 metros de amplitud, sin cambio de elevación. Yo quiero, por ejemplo, 20 cálculos y nos indique que es célula 80, 4 minutos, ¿no? Célula 80. Recuerden, tenemos usualmente la cédula, se utiliza una cédula más gruesa. Cuanta más presión vayas a tener en tu sistema, ¿no? Prácticamente la célula, mientras más alta es, quiere indicar que más espesor de pared vas a tener. Pero usualmente en lo que es el diámetro interno no cambia respectivamente o significativamente, ¿no? Pero sí hay cambios, ¿no?
Eso de manera general. A una célula más alta, mayor el espesor de la pared, ¿no? Porque a más alta la célula, quiere decir que está trabajando a una presión más alta, ¿no? En este caso es así, ¿no? Me da 2026 kilopascales, ¿no? 20 atmósferas, que es más, sí, menos de 20 atmósferas, pero bastante presión, ¿no? Bien, encendido también que es My Steel y es de 4 pulgadas de diámetro. Entonces, como está en pulgadas y esto me muestra ¿cómo se llama? En milímetros, yo lo que voy a hacer es cambiar el sistema de unidades. Voy a identificar las 4 pulgadas y lo voy a decir. Ahora sí, vuelvo a cambiar esta información. Ya tenemos 4 pulgadas especificadas. Únicamente, ¿no? Como ya vimos, vamos a especificar y automáticamente se colocan. Transferencia de calor con el entorno. Tenemos aquí temperatura ambiente, nos dice 25 grados centígrados, transferencia 0, ¿no? Y aquí todavía nos da la temperatura nominal, 101.6. Entonces ya está. Y listo. Ya hemos terminado el ejercicio. Ahora lo que nos interesa saber es lo que nos pide, ¿no? Presión final. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una tabla y voy a sacar todas las datos. Temperatura, densidad, velocidad. En la velocidad vamos a poner aquí. Entonces aquí lo que es temperatura, densidad. Vamos a verlo todo directamente en el tabla. Vámonos a Performance. Vamos a ver el perfil. Entonces aquí ya podemos ver cómo se va comportando nuestro aire. Nos pedía la presión final. Entonces la presión final obtenida es de 176.253 kilopascales, ¿no? ¿Cuál es la temperatura final? 176.7640. ¿Cuál es lo que nos pedía? La velocidad final, aquí está, ¿no? 27.24 metros segundo. Y la densidad másica 13.75, ¿no? Todos los datos están acá. Entonces, estos son los datos que nos pedían. Y si queremos gráficas, aquí ya las tenemos. Gráficas de la caída de presión, aquí está. Gráfica de caída de presión. Gráfica de la temperatura, aquí la tenemos también. Gráfica de la densidad, por supuesto, aquí la tenemos, ¿no? Entonces, ya con el simulador, ustedes ya vieron resolución de todos estos. Bien, por último, vamos a ver la comparativa de lo obtenido de manera teórica y lo obtenido con el simulador. Ya voy a remarcar aquí estos datos. Vamos a la resolución, ¿no? Entonces la resolución nos indicaba aquí, bueno, primero un match inicial, un match final de 0.063, el match final 0.064, ¿no? Un poco, bueno, prácticamente yo diría que es el mismo, incluso a ver si confiamos y pegamos este, 39.6, ¿no? Sí, prácticamente el mismo, ¿no? Presión final 25, o que es la misma, temperatura final, bueno, está en Kelvin, también en grados centígrados, y sistema de transformación ahorita, vamos a buscar, sería este orden, ¿no? Pues el 49.91, y aquí también, ¿no? La misma, ahora que es prácticamente la misma, es la misma. El simulador tiene ventaja debido a que utiliza más decimales, ¿no? Densidad, 3.69. Aquí cuando está, 3.75, ¿no? Aquí puedo ver una variedad, un cambio más significativo. Y velocidad final, 27,2437 y aquí 24,60. Pues 24,31 básicamente.
Listo, ¿no? ¿Por qué hay diferencias? Por esto, ¿no? Que estamos viendo aquí en las ecuaciones. Peso molecular medio, utilizamos una relación beta eh, estándar o promedio también. Entonces, bueno, son todos los valores que el simulador tiene la ventaja de obtener el valor en tiempo real en cada intervalo que estamos dando. Entonces, cada 10 le hemos dicho que haga 10 cálculos, entonces cada 10 cortes va a hallar un valor de beta nuevo, va a hallar un peso molecular nuevo, va a hallar todos estos datos nuevos y va a hallar un valor más exacto, ¿no? Entonces, por eso mismo el simulador no tenemos casi los mismos datos, pero es por decimales, ¿no? Entonces ya tenemos cómo utilizar una gas pipe, cómo sacar los datos de la gas pipe y también aquí en lo que son las tablas podemos buscar alguna que otra tabla o algún otro, alguna que otra dato, por ejemplo aquí en Cell Velocity vamos a darle que me muestre la velocidad final, entonces ahí está la velocidad final y así podemos ir añadiendo diversas variables, ¿no? Como resumen. Entonces, eso sería ecuaciones de flujo diabético a través de tuberías, ¿no? La primera parte de compresores. Bien, pasemos a la siguiente. Lo pueden ver que es bastante sencillo. Cada vez, bueno, todo lo que es el software ya lo deben mirar un poco mejor. Entonces ya puedo pasar y un poco más rápido, ¿no? Vamos a visitar compresión. Y bueno, aquí pueden ver lo que es el sistema de compresión usual, ¿no? Tenemos lo que es la entrada de fluido, aquí está el motor, aquí están los pistones, bueno, pues tipo tornillo. Aquí se utiliza el ambiente de enfriamiento y ecuaciones de compresión. Y aquí tenemos el sistema de compresión de triple etapa, ¿no? Las etapas de compresión. Bueno, aquí mismo, ¿eh? Bueno, aquí en la etapa de compresión tenemos que a medida que vamos comprimiendo nuestro fluido, y lo vamos mandando a esta sección, que es un separador. La parte gaseosa asciende, pasa por este enfriador y ya se descarga como gas completo, ¿no? La parte que desciende, que es lo líquido, es un separador líquido-vapor. La parte de vapor, una parte pasa a transferir temperatura a nuestro, o calor o energía a nuestro fluido gaseoso y retorna, ¿no? Retorna nuevamente el compresor. Entonces, es usualmente lo que se conoce como sistema de compresión, que se compone de tres partes, ¿no? El compresor, el separador y usualmente un sistema de enfriamiento. Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio, que es el ejemplo de aplicación 3.2, que es un compresor reciprocante de triple etapa de metano, ¿no? Entonces, voy a hablar de esto. Voy ahora a especificar metano. Listo. Entonces, dice, un compresor reciprocante de triple etapa comprime 180 pies cúbicos minuto estándar de metano, desde 14 hasta 90 libras pie segundo o pulgada cuadrada, ¿no? Pues se dice. La temperatura de la entrada es de 80 grados Fahrenheit. Al entrar la temperatura que cabe esperar las propiedades medias del metano
son, aquí tenemos un calor específico de presión constante de 9.3 y una relación de compresión isentrópica de 1.31. Nos indica cuál es la potencia de freno, la temperatura de descarga, si tenemos agua, cuánta agua vamos a hacer, ¿no? Bien, vamos a hacer este caso. Entonces, que hemos dicho que es un sistema de compresión, se compone de un compresor, su separador y su frío, ¿no? Esto ya lo conocen seguramente perfectamente. Vamos sacando nuestras entradas, salidas de nuestros equipos. Este separador que vimos en la imagen era un separador dentro del compresor, ¿no? Pero usualmente para evitar ese tipo de problemas, bueno, el mismo software ya no, bueno, no considera esos casos, sino que lo que toma en cuenta es que a la entrada de nuestro fluido o nuestro compresor no haya vapor, ¿no? Si eso ocurre, el mismo software te va a indicar que existe vapor en tu línea o en tu compresor y lo va a dejar de converger, ¿no? Es decir, está mal lo que está especificando, por favor especifica. Y lo mismo con la bomba, ¿no? Si la bomba especificamos que entra algún tipo de gas, la bomba va a indicar que está entrando gas y va a dejar de converger, ¿no? A tomar en cuenta. Entonces, usualmente, para nosotros evitarnos el hecho de que introduzcamos líquido en nuestro compresor, el separador líquido-vapor tiene que ir al inicio. Entonces, esto va a- ya, veamos rápidamente el separador líquido-vapor. El separador líquido-vapor se compone de esta manera. Entran, pueden entrar n cantidad de eh, entradas o de corrientes. Puede tener energía de manera opcional para calentar o enfriar. Y tenemos una salida de vapor y una salida de líquido, ¿no? Debido a que es un separador líquido-vapor. Este separador líquido-vapor nosotros podemos definirlo como un separador, como un separador de tres fases, es decir, que separe tanto fase gaseosa, fase orgánica y fase líquida, o si no, como un tanque, ¿no? Vamos a colocarlo como un separador. Entonces, para especificar un compresor, bueno, perdón, un separador, tenemos que especificar una entrada, ¿no? Vamos a colocar aquí entonces nombre de entrada. Aquí va a salir lo que es el vapor y aquí el líquido. Listo, ¿no? Con ello ya hemos especificado todo de nuestro separador. Y este líquido voy a hacer que ahora, no, perdón, el líquido no, sino el vapor, ¿no? El vapor voy a hacer que entre a el compresor, ¿no? Ya que queremos que solo entre gas, entonces sería de esta manera. Y ahora el cooler, lo que es el cooler, se especifica igual entrada, salida y energía que retira. Entonces, esta va a ser la descarga. Entonces vamos a especificar que aquí entra la descarga, sale gas con frío y que va a retirar cierta cantidad de energía, ¿no? Entonces con ello hemos especificado nuestro sistema de compresión. Como ya saben, vamos a especificar cada uno de nuestros componentes. Primero la entrada, ¿no? Tenemos el dato de que es metano. Entonces tenemos el dato de que es 100% metano. Aquí colocamos el dato de 1. OK.
Después tenemos lo que son la cantidad de flujo, 180 pies cúbicos minuto estándar. Para cambiar las unidades por esto. ¿No? Uno es flujo líquido, otro es flujo molar, ¿no? Tomar en cuenta esto también. En este caso es pico y minuto estándar. Vamos a explicarlo en esta sesión. Y cúbico minuto estándar, buscamos la unidad. Cúbico minuto, ¿no? Aquí no está especificado. En este de abajo, que es el flujo caudal, un cúbico minuto únicamente, y ya que se encuentra con cantidad estándar, vamos a asumir que las unidades están correctas. Bien, esto nos indica que se encuentra 14 P6, o lo que sería una onza. Bueno, 14 P6, ¿verdad? Y a 80 grados Fahrenheit, ¿no? Pues con ya específica. Como pueden ver, el separador funciona de manera automática, separando todo el líquido de vapor de nuestra corriente inicial. Nuestra corriente inicial, si nos vamos a la composición, 100% vapor, ¿no? Entonces, aquí en el evaporador, como podemos ver, lo que es el líquido tiene cero, ¿no? Cero líquido. Y todo se va a la parte de vapor. Dado el caso de que sea eh, un 50%, por ejemplo, voy a borrar en este caso la temperatura. Voy a colocar aquí 0.5, por ejemplo, ¿no? Que sería esta temperatura menos 243, se tiene esta composición. Entonces, en este caso, el 50% es vapor y el 50% líquido. Ahí que tenemos. El 50% se fue acá y el otro 50% acá, ¿no? Vamos a ver el flujo molar ahí. 1429 aquí, 1429 acá, ¿no? Ahí sí, separó, ¿no? Entonces, ahí como. Bien, vamos al compresor. El compresor nos indicaba el ejercicio de tipo reciprocante. Ya hemos visto, cambiamos a reciprocante. Y lo que tenemos que hacer ahora es hallar nuestra relación de compresión para definir en nuestro sistema, ¿no? Aquí, la relación de compresión que se halla por una triple etapa, ya saben, con esta ecuación de hallar la relación de compresión, es de 4. Vamos a especificar 4, ¿no? Entonces el ratio de presión, 4. Entonces, con ello ya converge nuestro compresor reciprocante, ¿no? Ya está listo. Lo que es la eficiencia es del 80%. Entonces, vamos a especificar aquí 80%. Ya está. Y lo que es el cooler, lo vamos a especificar. Bueno, el cooler se especifica dos cosas. El delta de presión, es decir, la caída de presión a través de este equipo, que para este caso vamos a especificar de 0. Y después el delta de presión o la cantidad de energía que retira. Ya saben, se puede también especificar desde worksheet directamente la temperatura que queremos que tenga. Entonces yo voy a especificar aquí 30 grados Fahrenheit para que entre a la siguiente etapa a la misma temperatura de succión de la primera, ¿no? Entonces, con ello ya tenemos la primera fase, ¿no? Aquí esta presión y esta temperatura va a ser muy complicado que el metano
se comprime, ¿no? Pero se volatiliza, no, pero se condensa. Esa es la palabra, se condensa, ¿no? Vamos a ver para ello hacer un análisis de envolvente. Ya sabemos que un análisis de envolvente, vamos a fijarnos cuál es eh, su gráfica, ¿no? Entonces aquí tenemos la gráfica. Este es el punto bueno, el punto de burbuja. Prácticamente es inexistente, ¿no? Entonces, aquí en lo que es el bubble point, podemos ver que a una presión de 658, bueno, están casi juntitos, creo que es por eso que no lo vemos, sino está casi junto con el punto de rocío, ¿no? Sí, ¿no? Porque justo no hay una mezcla, entonces es solo una única línea. Entonces podemos ver aquí en la tabla, se aprecia mejor. Podemos ver que a la presión que necesitamos llegar, que es de casi 900 psi, ¿no? Que es incluso más alta que esta, vamos a requerir, vamos a sacar, si podemos, entonces aquí tenemos las condiciones máximas, entonces, y básicamente, mira, hacia 600, le queremos dar una temperatura de menos 119, 116, perdón, prácticamente hasta llegar a 900, y esta presión va a decaer un poco, pero podemos ver que aquí el cambio de 100 a 100 es casi 10 grados Fahrenheit, entonces podemos ver que a la temperatura que estamos manejando, nunca nuestro metano va a llegar a condensar. Entonces, bajo ese conocimiento, yo dejaría de poner este separador, ¿no? Para ganar tiempo y directamente me iría al segundo compresor. Entonces, el segundo compresor va a entrar este gas, va a salir otra corriente con su energía, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, 80% de eficiencia y un rato de presión de 4. Listo, ¿no? Lo que sí no voy a omitir va a ser el cooler, ya que esto nos va a permitir enfriar nuestra corriente a la temperatura de succión, como si tuviésemos interenfriamiento, ¿no? Ya sabemos entonces, aquí la presión va a ser 0,6 y la temperatura 80. Listo. Y ahora vamos a la última etapa de compresión. Desde el compresor entra esta salida, sale 3 y su respectiva corriente, ¿no? Cambiamos a reciprocante, 80% tenemos acá, y solo revisamos de default. Listo, ¿no? Entonces acá lo que es, vamos a cambiar estos, estamos en, ¿qué es eso? Actualmente estamos con 1822 pesos y eso se debe a que estamos trabajando, aquí estamos trabajando con absolutos, ¿no? Aquí cometí el error, esto es PCI.
Si no, entonces aquí la entrada es del 0.6. Ya, esto está importante. Con ello ya hemos llegado acá, ¿no? Hasta aquí. Ya, eso cambia mucho. Bien, entonces, ¿qué podemos ver? Que a través de todas las etapas de compresión, eh, la presión inicial de 0 PSI o una compresión, ya que estos se encuentran PSI absolutos hasta 900 PSI absolutos. ¿No? Vamos a cambiar estas unidades. Voy a ver, aquí lo quiero. Sets, voy a crear uno nuevo. Copiamos este. Y aquí cambiamos las unidades de presión. A PSI. PSI, ¿no? Listo. Entonces, así se vería nuestro resultado final. De 14.7 a 900, ¿no? Bueno, vamos a multiplicar el 14 aquí para que sea como el ejercicio. Si estamos con 14, para llegar a 900 nos falta unos P6, ¿no? Nos faltan muy poquitos P6. Seguramente se debe a que esta relación de compresión tiene decimales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la comprobación de eso. Para ello, en lugar de abrir aquí una calculadora o un Excel, el mismo AdminHiSys tiene sus opciones. Tenemos aquí el spreadsheet, se escribe así, spreadsheet, que es como una hoja de cálculo que tiene diversas funciones, ¿no? Tiene funciones también bastante buenas, como enlazar en tiempo real diversos valores, que vamos a verlos más adelante. Ahora vamos a ver un poco de el spreadsheet. El spreadsheet, vamos a entrar, lo que primero que vamos a ver aquí son conexiones que tiene, a qué variable está limpiada, qué variables están importadas, exportadas, entre otros, ¿no? Tenemos parámetros, podemos aumentar la columna, el número de filas, aquí especificaremos las unidades en las que está trabajando el spreadsheet. Aquí se van a recopilar todas las fórmulas que nosotros especifiquemos y donde está la hoja de cálculo, ¿no? Se encuentra aquí, ¿no? Tenemos spreadsheet. Esta es la hoja de cálculo. Como pueden ver, aquí tenemos columnas y filas. Y aquí funciona de la misma manera que una es, ¿no? Solo que con la ventaja de que aquí nosotros podemos limpiar eh, directamente los valores, ¿no? Por ejemplo, yo quiero limpiar la presión. Voy a darle aquí a esta presión, control C, y lo voy a pegar acá, control V. Como pueden ver, se pegó completamente. Aquí está este valor, está con sus unidades, y aquí en conexiones podemos ver qué tipo de objeto es, cuál se está introduciendo, ¿no? Aquí se encuentra. Nosotros podemos escribir aquí cualquier otro valor, podemos escribir, por ejemplo, aquí presión inicial, y esa sería, ¿no? Pero lo que queremos obtener es la relación de compresión. Entonces, para la relación de compresión, ya está una fórmula, va a ser la presión final, que en este caso queremos llegar a 300, dividido entre la presión inicial, que la tenemos aquí en la celda, ¿no? Si yo la quiero usar en la fórmula, ¿cómo lo haría? Como lo hacemos en la hoja de cálculo de Excel, llamando la columna y la fila, ¿no? En este caso está en B, columna B, fila B1, y por ejemplo, como está elevado a un tercio, elevado a, voy a abrir paréntesis, 1 dividido entre 3, y listo, ¿no? Enter. Y aquí podemos ver que esta es el verdadero valor de la relación de compresión. Aquí en fórmulas se está guardando el valor y aquí está el resultado. Entonces voy a darle a conferir a este resultado y lo voy a pegar aquí en la relación de compresión, ¿no? No es 4, es 4.6, ¿no? 4.6, ahí está. Vamos aquí 4.6 y aquí también 4. Listo, ¿no? Con eso, ahora sí,
hemos llegado a los 900 PSI exactos, ¿no? Entonces, aquí está la forma, ¿no? A ver por qué nosotros fallamos. Bien, entonces, de esta manera ya hemos resuelto o ya tenemos simulado el caso. Entonces vamos a buscar los datos. Primero nos pide cuál es la coeficiencia de potencia de freno para los compresores. Vamos a hacer uso de spreadsheet para esto, ¿no? Ya que nuestra hoja de cálculo directamente lo vamos a calcular acá. Voy a colocar aquí potencias. No, aquí vamos a colocar compresor 1, compresor 2, compresor 3. Ya, aquí va a ser potencia. Ya, entonces aquí yo voy a copiar y pegar todas las potencias que tenemos. El compresor 1 ya se va a hacer la potencia, está aquí en parámetros, ¿no? Aquí está en HPs. Voy a copiarlo, voy a pegarlo acá, control C, control V, bastante simple. Parámetros, selecciono control C, control V. Parámetros, selecciono control C, control V. Aquí le doy el total. ¿Cuál sería el total? Sería la suma de estos tres, ¿no? Sería la suma de B4 más B5 más B6. Este es el total. Bien, veamos cuánto se halló en el ejercicio teórico. Halló para una etapa 26 LPs y para el total 78. Nosotros estamos hallando 72.49, ¿no? Saben por diversos temas de los datos promedio, ¿no? Lo que les mencionaba. También que nos están considerando diversos factores como los impulsores, entre otros, ¿no? No como sí, como la pérdida de posición dentro de la cámara de reparación, entre otros, ¿no? Se puede ver que es un resultado similar o acertado, diría yo. El inciso B, temperatura de descarga de la primera etapa. Entonces, temperatura de descarga de la primera etapa. Aquí temperatura. Voy a buscar la temperatura de descarga. Entonces, temperatura de descarga de la primera etapa, lo vamos a encontrar acá. Temperatura, ¿no? O entrando a su corriente directamente. Esta 314.4 Fahrenheit. El que hay aquí es de 290 Fahrenheit. ¿No? Cambia un poco. No, bastante mejor que la potencia. Por último, para hallar la cantidad de agua, aquí está hallando en libras hora eh, de agua, aquí con la balanza de energía mediante carga térmica, ¿no? Con la ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer uso de una herramienta que se llama utilidades. Aquí en Aspincaison nosotros podemos especificar diversos tipos de utilidades, ¿no? Es algo que había mencionado en las primeras clases. Si nosotros vamos a, por ejemplo, aquí la corriente de energía, aquí tenemos una opción que dice Utility Type. Nosotros podemos seleccionar diversos tipos de fluidos, diversos tipos de opciones. Entonces, aquí nos indicaría cuál sería el equivalente de esta energía en por ejemplo, agua en aire. Entonces, esto tiene su propia opción en lo que es la utility manager. No, justamente aquí te va a indicar a qué temperatura está entrando esta agua, eh, temperatura de salida del agua. Entonces con ello haya diversos valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, temperatura, estamos asumiendo 80 grados Fahrenheit.
Entonces, bueno, aquí tenemos que especificar diversas cosillas para tener nuestra utilidad seleccionada ahí, ¿no? Aquí nos indica un mensaje que nos dice que la utilidad agua de enfriamiento es incompatible con la corriente Q102, cuyo enfriamiento, la cual es la limitación a unidad de operación, ¿no? Usar unidad de enfriamiento para unidades de energía con eh, flujos de energía negativa y utilidades de calentamiento para energía medir flujos positivos. Eso. Claro, aquí en el compresor no tiene nada de sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Ya que el compresor, claro, pues no tiene sentido que yo añada agua de enfriamiento a alimentación de electricidad, ¿no? Lo que tenía que haberlo hecho era aquí en el heater, ¿ya? Entonces aquí en el heater, ahora sí, como tengo lo que retiro energía, aquí me está hallando su equivalente en agua de enfriamiento que vamos a utilizar a las condiciones que les he mostrado, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esta utilidad acá. Aquí también, si colocamos cool water, tenemos la utilidad acá. Y así sucesivamente para cada uno, ¿no? Entonces esto está en slow. Vamos a colocar aquí una última para la tercera etapa. 63, va a subir 4, que sale aquí la energía, aquí 0, y aquí 80, ¿no? Listo. Aquí vamos a colocar la utilidad de agua de enfriamiento. Listo. Entonces, con esto vamos a ir aquí agua para cada etapa, ¿no? En esta primera etapa estamos usando esta cantidad de agua. En esta otra etapa se usaría esta cantidad de agua. En esta otra cantidad de agua, ¿no? Entonces vamos a hacer igual de una suma de 4, de 5 y de 6. Tenemos esta cantidad de libras hora, ¿no? Aunque allá va aquí era en moles, sí, cantidad de moles en libra mol hora. Entonces, para el agua es de 18, ¿no? Entonces sería dividir este valor entre 18 y con ello obtenemos las libras hora. Bien, es una forma de realizarlo, ¿no? Bien, entonces ya hemos completado este ejercicio de compresores reciprocantes y también de flujo a través de tuberías. Bien, la siguiente clase vamos a ver sistemas de compresión, justamente este caso de acá. Posterior a los sistemas de compresión reflex. Ya, vamos a la clase siguiente.